bien, gente. Bueno, y así como lo anticipaba, me están visitando acá unos amigos, bueno, que por supuesto ahora los voy a presentar como corresponden. Estoy subiendo un poquito más el audio. Bueno, nos están visitando Franco Di Mena y Nicolás Ariscuren, ¿verdad? Exacto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Muy contento de poder estar acá charlando un poquito. Bueno, gracias. Hoy un poco yo con el tema de la voz tomada, así que van a hablar más ustedes que yo. Vos preguntás, nosotros para eso trabajamos de eso, así que... Perfecto. Bueno, acá nuestros amigos, obviamente, como les anticipaba en el otro bloque, están presentando una obra que tiene que ver con Tata Dios, la conjura de los notables, ¿es correcto? Exactamente. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta obra. Bueno, la historia en principio se toma la obra parte de una historia local que ocurre en 1872, acá en Tandil, y que fue un suceso que se recuerda, de hecho este año se cumplen 150 años, que fue una matanza que se produjo el 1 de enero de 1872 a la madrugada, cuando un tropel de tipos a caballos con facas y con lanzas arremete contra lo que entonces era un pequeño pueblo de 5.000 habitantes, mueren alrededor de 36 personas y por este suceso se culpa a un personaje misterioso, místico, que había llegado hacía poco tiempo, un tal Jerónimo Solané, un tipo que se autodenominaba un mesías y que los seguidores, que tenía muchos, lo llamaban el Tata Dios. ¿Por qué? Porque bueno, él profesaba dentro de su cristianismo la idea de la necesidad de crear un nuevo pueblo a los pies de la piedra movediza. y que se venía muy pronto un cambio, el apocalipsis, un cambio de ese mundo. Evidentemente eso pasó. Después de los asesinatos, la realidad de ese Tandil de campo, de cooperativo, de coso cambió. Llegó el banco, llegó el alambrado, llegó el progreso, llegó el tren, y por ese crimen, por esos 36 crímenes, lo culparon al Tata Dios y sin llegar a juicio lo matan por una ventana mientras estaba preso. La historia dijo que Tata Dios era culpable, eso nos enseñaron a todos. Sin embargo, a mediados del siglo pasado aparecieron los libros que de alguna manera llevaban a cuenta lo que pasó en el juicio posterior a su muerte, y no eran así los datos tal cual nos habían contado. Nosotros lo que hacemos es tomar esa idea y llevarlo en una obra de teatro. Exacto. Qué bárbaro, ¿no? Porque ustedes están tomando, algo histórico, ¿no? Pero cambiando la percepción en este caso, ¿no? Mostrando otra historia, verdad, la otra cara, ¿no? Sí, totalmente. Exacto. Y también a lo que nos asombró en el proceso de investigación, los paralelismos con la actualidad. Por ejemplo, lo que decía el Tata Dios. Decía que hay un grupo de gente, en este caso los masones, que nos traen sus pestes, decía, haciendo referencia a la entonces fiebre amarilla del momento, que había llegado a Buenos Aires en 1870 por ahí, un par de años antes, que había llegado de la nada, por la cual se había culpado, no se sabía si eran las ratas o era el mosquito, o no se sabía qué era. Azotó Buenos Aires, mató una cantidad tremenda de personas y después se fue, mágicamente, la fiebre amarilla. Y cuando nosotros empezamos a ver esa investigación dijimos, esto tiene mucha similitud con lo que pasaba en ese entonces, cuando nosotros arrancamos en el 2020 a investigar esto, que es, es todos encerrados, los negocios cerrados, un bicho que venía de afuera, que era tremendamente mortal, y que de pronto un día desapareció, o en este caso desaparecía y aparecía cada tanto sin mucha lógica. Entonces empezamos a sentir que era una historia que además de que había sucedido hace 150 años, seguía sucediendo de alguna manera. Entonces, y así un montón de cosas, fundamentalmente de la figura de este tipo, que era un curandero, lo que hoy se diría curandero, pero en ese momento era médico. ¿Por qué? Porque no existía la medicina que hoy concebimos como medicina. 1870, no había hospital, no había nada. Entonces
la historia de alguna manera, por eso nosotros decimos la conjura de los notables. ¿Quiénes son los notables? Y los notables son esos tipos académicos que dicen que es la salud, que dicen que es, ¿no?, que uno está acostumbrado a hacerle caso, y de alguna manera, bueno, esto nos muestra de que en ese momento antes había otra salud que tenía que ver con los yuyos, con las cosas, con, sí, lo natural. Y desde esta vista, el tipo era un curandero y hacía un ejercicio ilegal de la medicina. Sin embargo, en ese Tandil no había médico, entonces la única manera era esa. Ah, sí. La pregunta, ¿no?, de esto, vos estás haciendo la dirección. Sí, dirección de autoría. Y en este caso, el señor es el autor que encarna al Tata Dios. ¿Por qué elegir, si bien me acabas de contar esto, ¿no?, pero hay tantas historias interesantes también, esta está buenísima, digo, pero ¿por qué esta en particular? ¿Qué sentiste? Mirá, nosotros arrancamos a trabajar con la historia de los picapedreros, que también es apasionante. Sin embargo, como eso conllevaba todo un grupo de gente y un elenco en pleno 2020, dijimos, bueno, a ver qué otra historia hay dando vuelta. Y a medida que nos empezamos a chocar con esta historia, concretamente arrancó una publicación de Facebook de un grupo de locos, en el sentido cariñoso, sí, que decía, nosotros, la agrupación Jerónimo Solané. Frente Cultural Jerónimo Solané. Yo digo, pero un tipo tan loco, ¿cómo va a ser un frente cultural defendiendo a un asesino? Digo, es como muy violento, me parecía. Digo, ya más que transgresor. Sí. Claro, lo que pasa es que el problema lo tenía yo, que venía con una historia que no era como realmente sucedió, o al menos como dice el juicio. Okay. Vamos a los libros, a los papeles. A los papeles. A los datos. Cuando me pongo en contacto con el frente y con Guido Rapalini, que es el alma mater de todo esto, ahora es un desprendimiento de su trabajo como difusor de esta verdad de la inocencia de Solané. Me empiezo a encontrar con todas estas cuestiones. Y cada vez que íbamos un poquito más, era cada vez más metidos y cada vez abriendo puertas que no terminaban más y que cada vez resonaban más en el presente y en un montón de cuestiones que ya pasaban a ser propias. O sea, claro. Porque la pandemia también nos obligó, nos metió para adentro y empezamos a resonar con ese personaje, con la naturaleza que propone el Tata, con esa vida también alejada de la urbe, con un montón de cuestiones que profesaba Solané hace 150 años y que de pronto hoy se estaban volviendo un poco a recuperar, a volver a las raíces, a la naturaleza. Al origen. De hecho, nosotros lo planteamos inicialmente a la propuesta para el aire libre. Ah, qué bueno. Nosotros arrancamos a laburarlo en octubre. Nosotros queríamos llegar a los 150 años del Tata. Que fue en enero. Pero bueno, por diversos motivos. Claro, porque la idea nuestra era volver un poco al origen, salir un poco de las salas teatrales y decir, loco, queremos otra cosa, necesitamos como otro aire. Y esto nos venía del pelo porque tenía que ver con eso, ¿viste? Como de hecho también la propuesta la hacemos a la gorra, por ejemplo, porque creemos que puedan acceder todos también. Que no sea una... Claro, que no sea un impedimento, ¿viste? Exacto, el dinero. Exacto. Un poco también como volviendo al origen, claro, volviendo un poco al Tata, que era un tipo que curaba a voluntad. Sí, como se hacía antiguamente. Exacto. Qué loco, ¿no? Porque en algún punto se tiene que poner a mi nivel de audio, perdón. Sí, por supuesto. Digo, qué loco esto de la pandemia, que en algún punto nos dejó para reflexionar un montón de cosas, ¿no? Yo, soy una persona que está dedicado también, soy artista, tengo un camino espiritual bastante importante. Digo, que nos invitó a reflexionar y en algún punto muchos lo hicimos. Pero todavía hay un flanco enorme de gente que ha quedado todavía en ese bucle, ¿no? Sí. En las guerras, seguimos viendo hambruna. Digo, no sé, para que la gente lo replantee. Tomar conciencia, digamos. Claro que sí. Sí, yo creo que son procesos, cuando uno analiza la historia, se da cuenta, que estos procesos a veces son cíclicos. Por ahí yo no estoy tan de acuerdo en esto de que vino bien. Es relativo. Me parece estos golpes tan violentos, y más cuando hay un manto también detrás que muchas veces no termina de cerrar el cuándo, el por qué, el cómo.
Entonces, esos fueron las preguntas que nos motivaron a nosotros y también lo que nosotros sentíamos se han hecho muchas obras sobre el Tata, eso es cierto, pero nunca se lo ha visto al Tata en primera persona, porque hay muy poco material escrito, poco se sabe cómo hablaba, entonces hay que hacer una reconstrucción, primero histórica, pero también literaria. Porque mucho se ha abordado sobre la obra del Tata desde el punto de vista histórico, cómo sucedieron los hechos, que eso sí está documentado. Lo que no se sabe es cómo hablaba, cómo se paraba, cómo respiraba, qué opinaba, qué visión tenía del mundo. Ahí hay algunas reseñas, sí, pero es muy poco. Entonces, ese es nosotros queríamos que la gente pueda ver a nuestro Tata Dios, no al Tata, pero nuestro Tata Dios, verlo corpóreamente ahí, y el trabajo fue con mucha responsabilidad también, porque poner palabras en esa figura, sin embargo, el texto fue escrito, fue consultado con historiadores, fue consultado con antropólogos, con arqueólogos y también con gente que le fue llegando los testimonios orales de la época, que sabían y que decían, sí, a mí mi papá siempre me dijo que lo mataron por tal o cual cosa, y todos le dieron el visto bueno, en mayor o menor medida. Entonces eso también como autor y a él como el actor que tiene que ponerle el cuerpo, eso, nos quedamos tranquilos de que decimos, bueno, podría haber dicho esto, tranquilamente lo podría haber dicho. Claro. Digo, yo pensaba mientras vos lo decías, digo, qué responsabilidad para ambos, ¿no? Digo, representar. Exactamente. Claro que sí. No, por supuesto. Y bueno, y también desde el Physic to Roll, para nosotros era importante esa figura de esa barba que el tipo tenía, de mística, esa mirada mística, que fue un trabajo también para él, que bueno, tiene 30, entonces ponerle un tipo de 50 años, digamos. Exacto. Esto es un laburo de entonces, bueno, fue un proceso muy lindo, el proceso creativo, el de poder, y a eso se sumó todo lo que vino después, que tiene que ver con música, tiene que ver con canto, tiene que ver con esa atmósfera que nosotros intentamos crear también de ocultismo, de misticismo de la época alrededor de la masonería, que poco se ha dicho sobre la masonería en líneas generales artísticamente, y nosotros la abordamos concretamente en Tandil. Entonces también es una responsabilidad, porque bueno, es algo que sucede, que estuvo y que está bueno que se vea. No, muy interesante, y aparte súper rico, ¿no? En contenido, porque además esto, ¿no? Tandil tiene muchos indicios de masonería, ¿sí? Dentro de su propia historia y arquitectura está marcado, y esto que ustedes abordan también es seguir explorando nuestra propia ciudad, que es hermosa. Exacto. Animarse a contar, ¿viste? Y nuestros héroes y nuestros villanos, de acuerdo como cada quien lo quiera ver, pero muchas veces tendemos a consumir lo de afuera. Marvel, DC, ¿viste? Claro, todo eso, y la historia del Tata Dios realmente, si la tomara un director de Hollywood, no le faltan condimentos. Porque está el poder político, el poder económico, está el misticismo propio del tipo, que no se sabe si era jesuita o no, no se sabe dónde nació, un tipo que lograba convocar a 500 personas, un tipo que sabía lo que eran los masones, cuando hoy salís a la calle y la gente le preguntaba, con internet, con radio, con todo, no tiene la más pálida idea. Sin embargo, el tipo, un tipo que dijo, voy a hacer llover el 25 de diciembre, y efectivamente el 25 de diciembre llovió. Eso está documentado también por Juan Full, en la memoria de Juan Full. Entonces, creer o reventar, los milagros estuvieron, o los milagros o las profecías o las cosas, y el tipo dijo, va a venir un apocalipsis y va a cambiar el mundo, y el pueblo cambió, Tandil cambió desde ese momento y se convirtió en otra cosa, y el gaucho lentamente fue desapareciendo. Entonces, ¿hasta qué punto el tipo era un loco, y todo lo demás, todo el aparato del progreso que se le dice, digamos, que vino a cambiar el pueblo? Nosotros hoy lo vivimos como
así como vivimos lo positivo, digamos, de la conquista española, Sí. y tenemos la lengua y tenemos las culturas y tenemos... También. Pero no nos podemos olvidar de que antes hubo otra cultura, Claro, otra pueblo cosa. originario. Exacto, y esto también Y es lo ellos no mismo. lo vivieron así. Y ellos no lo vivieron de la También. misma manera. Entonces, no hay un revisionismo revanchista de parte de la obra, sino observemos la película entera, Sí, pero sepamos que antes existió esto y que se cambió hacia esto por la fuerza, no por el uso y la buena voluntad de los hábitos de la gente, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? Exacto. O me entendés o me entendés. Sí, sí. Exacto, claro. Exactamente. Bueno, el motivo fundamental que nosotros entendemos, de las 36 personas que son asesinadas en esa matanza, por la cual se indica a Tata Dios como el culpable, siendo que Tata Dios no estuvo físicamente ahí, casi la mayoría, un poquito menos de la mitad, mueren en un solo lugar, que era el almacén de Chapar. Era una pulpería en esa época, que daba lo que hoy sería en Telacanal, que el pulpero de alguna manera concentraba el poder económico. Vos me traes un cuero, yo te doy maíz, yo te adelanto un poco de dinero, vos me pagás después de la cosecha, y era así, ¿no? Tire, afloje. Sí. Era un intercambio muy elemental de trueque. No había alambrado. Era- Y hoy no concebimos una tierra si no es alambrada, si no es Claro. hasta acá, es mi casa y hasta acá. En ese momento no, las vacas andaban libres, vos agarrabas una, carneaba lo que necesitabas, porque obviamente no había heladera. Digo, imaginemos también eso, ¿no? Y sin embargo, el 1 de enero lo matan a Chapar y a toda su familia, muy curioso. Bebés, todo. ¿No? Matan a toda la familia Chapar, que era el que concentraba el poder económico, y el día 2 de enero, ¿qué aparece en Tandil? Llega el banco. Ahí Primera calentito. vez. O sea, se muere quien concentraba el poder económico informal de la época y aparece la figura del banco como el monopolio del poder económico formal. Pero qué casualidad. Muy casual, al otro día, exactamente. Una coincidencia. Sí. Y empiezan a aparecer este tipo de coincidencias muy recurrentemente en la historia. Y bueno, nosotros lo que hicimos es decir, bueno, esto pasó, búsquenlo en los libros están. Sí, sí. Si les interesa, investiguen. Y obviamente también sin perder la estética de una obra que tiene música, que tiene canto lírico, y de pronto también la figura del Tata Dios dando su versión personal minutos antes de que lo maten. ¿Qué duración tiene la obra? Aproximadamente 40-45 minutos. Ah, bien. Bien. Sí. Todo concentrado. Es una propuesta que nosotros decimos inmersiva. ¿Qué quiere decir? Los actores andan entre el público. Es para ver de pie. Entonces transitan. Queríamos que el público de alguna manera sienta, perciba, no solo vea y escuche, sino que sienta, que huela, que los actores transiten entre el público, para que jugar un poco a que la gente se posicione en ese Tandil de 1870, con esos sonidos, con esas carretas, con los sentidos. Exacto. Sí, jugar un poco. Ambiciosa, seguro. Vamos a ver cómo sale. Esperemos no decepcionar. Claro. Siempre uno aspira Y sí, para Y bueno, bajar a tiempo. a ¿no? generar otra Sí, cosa, por eso. digamos. Así que bueno. Tengo mensajes. Qué bueno. Dice Lorena Vargas, dice, me encanta la historia del Tata Dios. Dice, quiero ir. Rodolfo dice, hola Mariano, qué buena la idea de llevar al teatro una historia que de repente yo ni idea tenía. Felicitaciones para los actores y el director. Qué bueno. Muchas gracias. Muchísimas A la gracias. gente del otro lado que está participando. De una. Cuéntenos un poquito sobre, estamos hoy contando de esta historia del Tata Dios, pero ¿cuándo arrancaron con el tema de lo que es producir teatro y actuar, por supuesto? Sí. Bueno, nosotros arrancamos hace 1 año y medio. Si bien cada uno venía haciendo cosas teatrales y musicales, pero como compañía arrancamos hace 1 año y medio con un estreno el año pasado, en medio casi de la pandemia, ensayando todo, lo cual también fue una aventura, ¿viste? Porque salir a ensayar esto en medio donde no podías, ¿viste? Es pasión, ¿viste? El hecho de decir, che, amo lo que hago. Y nada, tenemos una compañía que se llama Ministerio de Contracultura, que si quieren la pueden buscar ahí en Facebook o en Instagram. Perfecto. Y nada, generar otro tipo de contenidos.
contenidos que sean distintos. Y la posibilidad también de incomodarse también, uno mismo y buscar otras cosas, permitirse eso también. Como parte de la experiencia. Sí, sí. Que está buenísimo. Sí, por lo menos de mi parte es un poco así, digamos. Lo vivo como eso, que sea una aventura el hecho de crear, digamos. Sí, me encanta y comparto, ¿no? Porque también es parte de la experiencia. A veces son distintas cosas que sentimos y a veces buenas, a veces no, pero bueno, es parte de la experiencia. Por supuesto, sí, de poder también animarse también a la posibilidad de jugar, de explorar otros lenguajes también. Es la primera vez, como decía Nico, que nos metemos en una experiencia donde el espectador tiene que un poco transitar con nosotros, un poco es la obra. Es un poco el pueblo, el espectador termina siendo. Claro. El pueblo en 1800. Qué bueno. Entonces, qué sé yo lo iría a ver. Bueno, acá están pidiendo, dice, quiero ir, dice, así que bueno, vamos bien. Vamos bien ahí. Nosotros largamos, el año pasado hicimos una obra que se llama Los Héroes de la Patria. Y la verdad que empezamos a sentir como que teníamos ganas de contar no solo otro tipo de historias, sino contarlas de otra manera. Claro. Cada cual en su recorrido, ya tenemos 10, 15 años cada cual en lo nuestro, y llega un momento en que no solamente el qué, sino es el cómo. Y te empezás a plantear eso también, y decís, pero ¿y por qué un tipo tiene que estar sentado hoy en el siglo XXI, encerrado en un lugar durante una hora, no puede sacar el teléfono, no puede salir si no le gusta? Es raro, ¿no? Porque o sea, si cambió todo, cambió la forma en la que consumimos películas. Ya no tenemos que ir casi ni al cine ni al blockbuster en su momento. Qué lindo. Claro. Me cayó un lagrimón. No. Bueno, pero viste lo que es hoy, parás la película, la ves. Inclusive hasta a veces estás mirando la película y estás mirando también el celular. Ha cambiado la forma en la que se consume todo, ¿no? Y sin embargo el teatro no. Y nosotros decimos, está bueno que siga existiendo eso, pero nosotros también entendemos que tiene que haber una forma, o queremos explorar una nueva forma de soporte, del cómo. Y bueno, y esto trata de eso, o sea, es tratar una obra que es 100% histórica, dura, porque tiene un laburo de investigación minucioso, donde más allá de las licencias que obviamente tienen que ver con no tenemos las cosas que había en ese momento, pero se trata de emular desde los sonidos y desde los vestuarios y desde la utilería las cosas de la época, la ambientación, la iluminación, y cómo hacerlo también de una manera creativa, nueva. Que el público también no sea solamente el qué, sino el cómo. Exacto. Bueno, obviamente, como todo. Ahí es donde ya entramos en un terreno donde no hay muchos parámetros y donde le podemos pifiar indudablemente. Pero bueno, si no probás, te vas a quedar siempre en la misma. Claro. Lo que sí estamos seguros que el que va no va a salir igual. Eso está clarísimo, porque es una propuesta que no solamente es una historia que no fue contada artísticamente, sí históricamente, porque los libros de historia están, pero así artísticamente no fue contada de esta manera, y también en la forma en la que el espectador se va a encontrar con la obra. Y además el hecho de que no pagás antes por el producto, pagás después que lo consumís. Eso es otra garantía, que vos decís, no te gustó, no hay decepción. Yo invertí mi tiempo, vos invertiste el tuyo. Sí, si me gustó, pago. Me encantó esto de ver las cosas con otra perspectiva. Si recuerdan la historia de Drácula, cuando Bram Stoker dice, yo voy a escribir un libro que tiene un parámetro diferente y después se manifiesta en una película que se transforma en una historia de amor, vos decís Drácula, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, de ese cambio, Drácula también se manifiesta de otra manera a lo largo de la historia, una transmutación. Sí, es tremendo. Ya se deja de ver como ese villano. Sí. ¿No? Vos fíjate, si vemos las películas de las primeras versiones de rompió Drácula, el molde el tipo. Rompió el molde. Creo que ustedes están empezando a jugar con eso. Sí, mira, nosotros nos pasó de encontrarnos con algunas opiniones respecto del texto que tenían que ver con eso, que tenían que ver con cuidado con romantizar la figura de, en este caso del Tata,
que no se sabe si no fue. Estamos hablando de 150 años atrás, no había cámaras de seguridad, como para decir. Sí. Entonces, cuidado porque también es una responsabilidad muy grande. Por eso, ¿cuál es mi respuesta a eso? El Tata va a hablar en la obra y va a decir. ¿Y qué va a decir? Y bueno, obviamente, va a decir que él no fue. Claro. ¿Qué iba a decir? ¿Qué dirías vos si te encierran con promesa de que te matan? Si no? Y bueno, el tipo va a decir que no fue. Va a dar sus argumentos. Exacto. El público de alguna manera internamente será el juez interno, claro. dirá le creo o no le creo. Sí, por eso vuelvo a esto. Nosferatu, de su momento, era un vampiro, un asesino. Después, con el tiempo, vino Drácula de Bram Stoker, que cambió, y vos podés seguir pensando que es un asesino o que es un romántico con el corazón roto, no sé. Son narrativas, son mismas formas de ver la realidad. Muchas veces también lo que pasa es que cuando empieza a jugar, por ejemplo, la política, que es la que tiene una intencionalidad determinada en tomar este tipo muchas veces de personajes y hacer un uso ideológico de este tipo. También nos encontramos con eso, ¿no? Sí. Con un Tata que de pronto se convertía en peronista, por decirte. 105, o sea, 100 años antes del nacimiento de y también es raro. Es atendible, digo, ¿no? Pero hay como una necesidad de generar un relato político claro, alrededor de eso. Sí. Y no es nuestro caso, digamos. Sí, ¿cuántas historias se habrán, ¿no? A lo largo de la historia nuestra? Yo creo que es apasionante la cantidad que hay. Pero que han sido narradas o modificadas por conveniencia histórica, totalmente. Política, momento, qué sé yo. Y así quedaron plasmadas en los libros. ¿Dónde estará esa oficina donde ese equipo creativo reescribe la historia? ¿Quiénes habrán sido en la oscuridad los guionistas de la historia que consumimos? San Martín era masón. Sí. Sarmiento. Claro, sí. La ayuda británica para la independencia de Argentina era clara por estar en contra, digamos, de la entonces figura, digamos, del imperialismo español. Se estaban disputando cosas geopolíticamente que a nosotros, o sea, en ese entonces, ¿no? Y acá pasaba lo mismo. Sarmiento era masón. Y Sarmiento, de voz de Sarmiento mismo, dijo: no hay que ahorrar sangre de gaucho. No sirven, son insectos. Con qué ligereza, ¿no? Trataban. Pero hablaba de un mundo que para él era lo correcto, indudablemente, y la necesidad de convertir lo que había en ese mundo que efectivamente después, y llegó la educación pública, gratuita, que todos celebramos. Sí. Pero hay que ver quiénes quedaron en el camino. Sí. ¿Qué recorte de la educación se puso? Porque indudablemente las lenguas quechua y originarias no tuvieron lugar en esa educación. Entonces, es atendible. Quedaron obsoletas en algún punto, ¿no? Y sí, es borrar un poco lo que había hasta ese 1870. La metáfora es la del banco. Muere Chapar y al otro día se inaugura el banco. Vos sabés que a mí me encanta, yo he estudiado el imperio inca, me fascina, y esto también, ¿no? Estos imperios que han sido conquistados se han quedado totalmente, se han perdido, ¿no? Han quedado muy poquititos sobre la historia, por suerte algo quedó que podemos compartir, ¿no? Pero digo, esos libertadores que han quedado, Pachacútec, esa gente que ha quedado perdida en la historia, ¿no? Y cómo nosotros, si nos ponemos de ver desde donde estamos, de nuestra conquista española, podemos verla de una manera, pero si lo vemos como Pachacútec, como su libertador, no la vamos a ver como una libertadora, al contrario, ¿no? A mí me parece lo interesante es poder decir hoy, que se puedan saber las dos cosas y que tengamos acceso a ambos conocimientos. Que digamos, la medicina europea te da la cirugía, un montón de... Pero también tenés el té de tilo, también tenés el jengibre y la miel. Porque en esa disputa empiezan a jugar los intereses muchas veces políticos o económicos que
tienden a invisibilizar lo otro o a estigmatizar todo lo que tiene que ver con en este caso hay una pelea que es concreta, que es lo natural contra el progreso, el campo contra las grandes ciudades, las grandes urbes. Y hoy, si uno analiza el 90% de los problemas, si uno hace un listado de los problemas, tienen que ver netamente con las ciudades. Si nosotros fuimos de la Canal, fuimos a un montón de lugares, y vos le preguntabas a la gente qué es el coronavirus, no sé, allá había uno que me parece que no hay estrés, el tipo que tiene que laburar en el campo se acuesta temprano porque está cansado. Entonces también entender muchas veces eso, ¿no? De que la ciudad como urbe, digamos, también acarrea ese tipo de cosas. No digo que nos vayamos a vivir al campo, pero una vueltita de vez en cuando está buena. Reconectarnos. Exacto. Está bueno. Volver al origen. Lorena dice, ¿cuándo y dónde es la obra? Dice, unos genios. Dice. Muchas gracias. Muchas gracias. O capaz que por ustedes. Sábado 2 de julio. Sí. Es un espacio alternativo, se llama El Taller, queda en Alem 832. Alem 832 entre España y Mitre. La función de las 21 está agotada, quedan algunos lugares para la función de las 19 horas. Bien. Sábado 2 de julio, Alem 832, 19 horas. No sé si vos tenés posibilidad de compartirlo. Sí. Las entradas se gestionan a través de una página que se llama Eventbrite. Es un gestor de eventos. Bien. Es absolutamente gratis reservarla. Sí hay que reservar por una cuestión de que el espacio es limitado. Así que Eventbrite, buscan en la página Eventbrite como evento, Bright no sé qué quiere decir. Y ahí buscan Tata Dios, la función de las 19. Si no, después te damos el link para que lo puedas compartir. Sí, lo puedo compartir. Reservan gratuitamente y después, en el lugar después de la obra, aprecian con lo que ustedes consideran. Nicolás, Franco, un gustazo. Gracias. Un placer haber venido, hermoso charla. Gracias. Bueno, gente, invitadísimos para quien tenga ganas de ver otra forma, otra manera de ver esta historia distinta. Siempre está bueno compartir las dos campanas. De esta manera se está planteando esto. Nosotros, gente bonita, con esta voz que tengo, ¿sí? Esta semana me van a tener que tener paciencia. Nos vamos a ir a una pausa, nos vamos espiando en este momento. Ahora tengo puesto el servidor. Nos vamos a una pausa cortita. Al regreso, por supuesto, continuamos con más noticias. No se desconecten, ya venimos.